Mi suegro intentó chantajearme en el hospital con una mentira repugnante. Dijo que mi esposo siempre le creería a él, pero no fue así, y las consecuencias fueron devastadoras. Me llamo Camila, tengo 32 años y llevo 5 años casada con Esteban. Nuestra historia no tiene giros cinematográficos ni encuentros imposibles. Nos conocimos en el último año de la universidad, mientras trabajábamos en un proyecto comunitario para restaurar un parque abandonado. Era uno de esos trabajos en grupo que nadie quiere, pero que terminan cambiando tu vida. Lo que comenzó como una tarea más, se transformó en una conversación tras otra, en cafés improvisados después del trabajo, en caminatas largas al terminar la jornada. Así, sin darnos cuenta, empezamos a compartir más de lo que el proyecto requería. Después de graduarnos, nuestra relación se volvió algo natural. Nos mudamos juntos, construimos nuestra rutina y eventualmente nos casamos. No fue un romance de novela, pero fue nuestro, y con eso nos bastaba. Mi historia familiar también es sencilla. Mis padres vinieron a este país cuando yo apenas tenía 3 años. Mi papá trabajó en la construcción hasta que la espalda ya no le dio más, y mi mamá fue empleada doméstica por años hasta conseguir un trabajo estable en una residencia de ancianos. Hicieron todo lo posible para que mi hermano menor y yo tuviéramos lo que ellos no tuvieron. Nunca hubo lujos, pero nunca faltó comida en la mesa ni ropa limpia para ir a la escuela. Ese esfuerzo constante me marcó. Me esforcé en la escuela, conseguí becas, y fui la primera en mi familia en ir a la universidad. Hoy, soy maestra de 5º grado en una escuela pública. No es un trabajo fácil, pero me llena. Hay días duros, claro, pero también hay días en los que uno de mis alumnos me abraza sin razón, o cuando me entregan una tarjeta hecha a mano diciéndome que soy su maestra favorita. Esos momentos no se compran con dinero. Esteban viene de un mundo muy distinto. Su familia ha vivido en esta ciudad por generaciones. Su padre, Lorenzo, tiene 60 años y es dueño de una firma inmobiliaria que ha crecido tanto que ya aparece en revistas económicas. También está en varios consejos empresariales y políticos locales. Su madre, Graciela, organiza eventos benéficos y mantiene relaciones sociales con las familias más influyentes de la ciudad. La casa donde creció Esteban está en un barrio que parece salido de una postal. Jardines impecables, autos de lujo, calles silenciosas. Desde el primer momento, supe que sus padres tenían dudas sobre mí. Recuerdo claramente la primera cena. Cuando Esteban les dijo que estudiaba educación, vi el gesto de desaprobación en el rostro de Lorenzo. Me preguntó con ese tono pasivo-agresivo qué pensaba hacer después, como si enseñar fuera una etapa, no una profesión real. Cuando mencionamos mi historia familiar, Graciela sonrió con los labios apretados, dijo que era una historia fascinante y enseguida cambió de tema. Con el tiempo, esa desaprobación se hizo más evidente. Lorenzo se permitía comentarios sobre mi trabajo como si hablara de un hobby simpático pero poco serio. Incluso llegó a preguntar por qué seguía manejando mi viejo auto, si Esteban podía darme algo más acorde con nuestra familia. Siempre le respondí lo mismo: me gusta mi auto, y no necesito que mi esposo me regale nada. Graciela, en cambio, era más sutil. Comentarios velados sobre mi exotismo, como si mi ascendencia fuera algo curioso, una rareza decorativa que le gusta mostrar en cócteles. Esteban siempre me defendió. Nunca dudó en poner límites. Sabía cómo eran, había crecido con ellos, y aunque no los justificaba, entendía sus mecanismos. Para mí era suficiente con tenerlo a mi lado. Él era mi hogar, no sus padres. Hace poco, recibí un diagnóstico médico que me dejó helada. No era una amenaza de muerte, pero sí lo suficientemente serio como para requerir cirugía y una recuperación larga. El miedo se instaló como un peso en el pecho. Esteban fue mi sostén en todo momento, aunque también lidiaba con un proyecto laboral enorme, uno que podía significar el ascenso que llevaba años esperando. La semana pasada tuve una cita con el especialista para definir detalles de la cirugía. Esteban tenía una reunión impostergable ese mismo día, así que me acompañó Mónica, mi mejor amiga desde el colegio. Ella ha estado en cada etapa importante de mi vida, exámenes, mudanzas, mi boda, todo. Llegamos temprano a la clínica.
Mónica trataba de distraerme con chismes y recuerdos tontos del colegio, mientras yo rellenaba formularios con las manos algo temblorosas. Fue entonces cuando escuché que alguien me llamaba por mi nombre. Levanté la vista y lo vi. Lorenzo. Estaba allí, parado en medio de la sala de espera, con una expresión que no supe leer al principio. Desconcertada, pensé que quizás tenía una cita médica, aunque sabía que esa clínica era muy específica y no parecía el lugar al que él iría por gusto. Antes de que pudiera preguntar, sus ojos se clavaron en Mónica. La miró con una intensidad extraña, no de deseo ni interés, sino como si evaluara una amenaza. Luego, con voz firme y cortante, exigió saber quién era ella. Varias personas levantaron la vista por el tono de su voz. Le expliqué que era mi amiga, que Esteban tenía compromisos de trabajo y que Mónica me acompañaba. La expresión de Lorenzo cambió. Se volvió más oscura. Se acercó unos pasos, bajó el tono, pero la mirada era la misma. ¿Él sabe que estás aquí con ella?, preguntó. La forma en que lo dijo, entendí enseguida lo que insinuaba. Me quedé en blanco unos segundos. ¿De qué estás hablando?, logré decir. Lorenzo se inclinó hacia mí. Siempre supe que eras una interesada. Y ahora tengo pruebas. Lo estás engañando. Con una mujer. Sentí que el mundo se me desmoronaba. No por el insulto, sino por lo absurdo. No sabía si reír o llorar. Le dije que se estaba equivocando, que Mónica era como una hermana para mí, que estaba allí por solidaridad. Pero él ya no escuchaba. Había armado su historia y ahora la usaba como una amenaza. Puedo callarme, dijo, con voz baja y cortante. Pero tendrás que dejar a Esteban. Pedí el divorcio, y esto desaparece. Mi cuerpo temblaba. ¿Estaba tratando de chantajearme? ¿Realmente creía que podía obligarme a alejarme de mi esposo con una mentira así? Le dije que no iba a aceptar nada. Que Esteban conocía mi situación médica, que Mónica estaba allí porque no podía venir él, y que todo lo que decía era una locura. Lorenzo apenas se inmutó. Entonces prepárate, susurró. Nadie te va a creer. Menos mi hijo. En ese momento, una enfermera dijo mi nombre. Agarré mis cosas, tomé la mano de Mónica y pasamos por su lado sin mirarlo. Sentí su mirada clavada en mi espalda como una advertencia. Esa amenaza sorda que no necesita más palabras. Durante la consulta, no escuché nada de lo que el médico dijo. Mi mente estaba en otra parte. En cómo iba a contarle a Esteban. En qué pasaría cuando lo hiciera. ¿Le creería a su padre o a mí? ¿Hasta dónde llegaría Lorenzo? No lo sabía. Pero lo que sí sabía era que no iba a dejar que me doblegara. Esa noche, cuando Esteban llegó a casa, me encontró sentada en el sillón, con la espalda recta pero las manos apretadas sobre las rodillas. Apenas cruzó la puerta, supo que algo estaba mal. Me miró con esos ojos que, hasta en los momentos más duros, siempre me dieron calma. ¿Todo bien en la cita?, preguntó, dejando sus cosas en la mesa del comedor. Negué con la cabeza. No sabía cómo empezar. ¿Cómo explicarle que su padre había intentado chantajearme con una historia completamente absurda y malintencionada? Tragué saliva y le pedí que se sentara. Le conté todo. Cada palabra, cada mirada, cada insinuación. Le dije cómo Lorenzo había aparecido de la nada, cómo había mirado a Mónica, cómo había insinuado una relación entre nosotras, y cómo me exigió que lo dejara para no arruinar su familia. La expresión de Esteban cambió lentamente, como si cada palabra que yo decía fuera golpeando una parte distinta de él. Al principio fue incredulidad. Luego enojo. Después, una furia callada, contenida. Se levantó y comenzó a caminar por la sala, con los puños cerrados. Respiraba por la nariz, tratando de controlarse. Luego, sin decir una palabra, tomó su celular, lo puso en altavoz y marcó el número de su padre. Lorenzo atendió de inmediato, como si hubiera estado esperando esa llamada. Esteban, justo pensaba llamarte. Necesitamos hablar sobre Camila. No, lo interrumpió.
Vamos a hablar de vos, de cómo fuiste a una clínica a inventar que mi esposa me estaba engañando con su mejor amiga, y de cómo intentaste chantajearla para que se divorcie de mí. Del otro lado, silencio. Luego, una tos seca. Hijo, creo que estás mal informado. Yo solo. No. Y gritó Esteban. Vos intentaste manipular una situación médica, delicada, para meter tus prejuicios podridos. Vos cruzaste una línea. Camila está enferma, y en vez de apoyarla, fuiste a destrozarla. Lorenzo intentó defenderse. Dijo que lo había hecho por su bien, que tenía sospechas desde hacía tiempo, que había visto cosas. Era patético. Esteban no lo dejó continuar. Vos nunca la aceptaste porque no encaja en tu mundo de apariencias. Pero ella es mi esposa. Mi familia. Y lo que hiciste fue asqueroso. Que Esteban. Se terminó, dijo él, con voz firme. No nos llames. No la contactes. No aparezcas en nuestra casa. No existís para nosotros. Y cortó. Me quedé mirándolo. Quise decir algo, pero no me salían las palabras. Solo pude abrazarlo. Su pecho subía y bajaba con fuerza, pero me rodeó con los brazos. Estaba temblando, pero no de miedo, sino de rabia. Los días siguientes fueron un torbellino. Lorenzo llamó decenas de veces. Graciela también. Mensajes, correos, incluso una carta escrita a mano donde decía que todo fue un malentendido, que su intención nunca fue lastimarme. Esteban no respondió ninguno. Estaba decidido. Me defendía con una determinación que no había visto antes en él. Me sentí protegida, sí, pero también dolida. Porque sabía que esto, por mucho que él lo negara, también le dolía profundamente. A los pocos días, Mónica volvió a la casa con una bolsa llena de mis golosinas favoritas y una caja de té de hierbas. Se sentó conmigo en la cocina mientras yo intentaba reírme de algo, pero no podía dejar de pensar en la mirada de Lorenzo, en sus palabras. ¿Pensás que va a intentar algo más? Le pregunté. Con tipos como él, nunca se sabe, dijo Mónica. Pero vos no estás sola. Y él no ganó. Eso me lo repetí una y otra vez, sobre todo cuando empezaron las noches sin dormir, las dudas, el miedo irracional de que apareciera en mi escuela, en mi casa. En cualquier lugar donde sintiera que podía seguir haciéndome daño. Y entonces llegó el golpe. Una semana después, en plena cena, mientras Esteban y yo compartíamos un plato de pasta en silencio, alguien golpeó la puerta con fuerza. Golpes secos, insistentes. Esteban se levantó y fue directo a la mirilla. Es él, dijo, apretando la mandíbula. Abrió solo con la cadena puesta. Al otro lado, Lorenzo estaba visiblemente alterado. Tenía la cara enrojecida, el pelo revuelto y, desde donde yo estaba, podía oler el alcohol. Tenés que dejarme entrar, decía, arrastrando las palabras. Soy tu padre. Esto no puede terminar así. Y ya terminó, respondió Esteban, con la voz baja pero firme. Te lo dije. Lorenzo intentó empujar la puerta. No pudo. La cadena aguantó. Me vio detrás de Esteban y su rostro cambió. Se volvió más violento, más sucio. Ahí está la culpable, escupió. La mentirosa. La que te tiene atrapado. La que arruinó esta familia con su desviación. No terminé de escuchar. Me metí en el cuarto. No por miedo, sino porque no quería que me viera temblar. Esteban cerró la puerta de golpe. Lorenzo siguió gritando por varios minutos, hasta que finalmente se fue. Esa noche instalamos una cámara de seguridad en la entrada. No sabíamos hasta dónde podía llegar, pero estábamos listos para documentar cada paso. No era solo protegernos. Era, también, prepararnos para defender nuestra verdad. Y lo que vino después, no fue solo una guerra de gritos y llamadas. Fue algo más retorcido. Más calculado. Más perturbador. Pero esa parte, todavía estaba por empezar.
Las cámaras de seguridad nos dieron una pequeña sensación de control, pero la verdad es que el miedo ya se había instalado. No era solo la posibilidad de que Lorenzo volviera a aparecer borracho en nuestra puerta. Era la incertidumbre. No saber qué podía hacer, cómo o cuándo. Su rabia no era pasajera, y lo sabíamos. Graciela, en cambio, se volvió constante. Llamaba todos los días, dejando mensajes llorosos en el buzón de voz. Suplicaba hablar con Esteban, decía que Lorenzo estaba arrepentido, que no era el mismo aquella noche. Que estaba dolido. Que necesitábamos hablar. Que la familia no podía terminar así. Esteban no respondía. Pero yo lo notaba. En cómo apretaba el teléfono cuando escuchaba el buzón. En cómo su mirada se perdía después de colgar. Sabía que, aunque firme en su decisión, le dolía. Graciela era su madre, y por más distante que fuera, era parte de su historia. Pero ni eso bastaba ahora. El fin de semana siguiente, cuando por fin estábamos teniendo una noche tranquila, recibimos una llamada inesperada. Era Leonor, la hermana menor de Esteban. Tenía 29 años, y aunque nunca fue particularmente cercana a nosotros, tampoco era hostil. Siempre la vi como alguien atrapada en una dinámica familiar que no elegía, siempre intentando complacer a todos sin encontrar su lugar. Esteban atendió y puso el altavoz. Hola, Leo. ¿Todo bien? No. Por eso te llamo. Papá vino a mi departamento ayer, su voz temblaba, como si estuviera conteniendo el llanto. Borracho. Gritando cosas horribles de ustedes. Me exigió que tomara su parte. Que no me dejara manipular por ustedes también. Hubo un silencio. Esteban me miró. Yo ya sabía hacia dónde iba eso. ¿Te hizo algo? Rompió un florero, tiró un portarretratos. Me gritó que era una traidora. Tuve que llamar a la policía para que se lo llevaran. Fue horrible, Esteban. Nunca lo vi así. Esa noche, Esteban bloqueó el número de su madre. Después, escribió un mensaje largo, muy claro, que envió a toda su familia extendida. Explicaba que necesitábamos espacio. Que estábamos atravesando una situación difícil y que no queríamos más presión. Que respetara nuestro silencio. Fue la primera vez que vi a Esteban tan firme, tan definitivo. Y también, tan roto por dentro. La semana siguiente, fuimos a nuestra primera sesión con un consejero familiar. No era para reconciliarnos con nadie. Era para nosotros. Para entender cómo procesar todo esto. Para no quebrarnos por dentro. Para aprender a hablar lo que dolía. La sesión fue dura. Esteban admitió que se sentía culpable. Por cortar el vínculo con sus padres. Por haberme puesto en esa posición. Por no haberlos enfrentado antes. Habló de su infancia. De cómo Lorenzo se burló de él cuando le dijo que quería estudiar Derecho Ambiental. Me dijo que era una moda estúpida. Que yo servía para algo más grande que salvar ranas. Lo dijo con una sonrisa triste. Como si al fin se permitiera reconocer que lo había herido. Yo también hablé. Le dije que una parte de mí tenía miedo de que algún día me culpara por todo esto. Que, con el tiempo, me viera como la razón por la que perdió a su familia. Y nunca, dijo, tomándome la mano. Esto no lo hago solo por vos. Lo hago también por mí. Porque estoy cansado de fingir que está bien cuando no lo está. El terapeuta nos dio ejercicios de comunicación. Nos pidió que escribiéramos cartas para Lorenzo y Graciela. No para enviarlas. Solo para poner en palabras lo que guardábamos. La semana de mi cirugía llegó más rápido de lo que esperaba. Todo salió bien, gracias a Dios. Esteban tomó una licencia para cuidarme. Mantenía la casa en orden, cocinaba, me ayudaba con todo. No dejaba que el drama se colara. Al menos, no mientras yo necesitara sanar. Mis padres fueron un pilar durante esos días. Traían comida, limpiaban, me hacían reír. El contraste con los padres de Esteban era tan evidente que dolía. Mis padres, que nunca tuvieron lujos ni influencia, estaban ahí en todo.
Sin exigencias. Sin condiciones. Solo con amor. Una semana después, las cosas se torcieron de nuevo. Empezamos a recibir paquetes. Sin remitente. Sin cartas. Al principio, eran cosas extrañas, recortes de revistas, páginas de periódicos viejos, objetos insignificantes. Pensamos que era un error. Luego entendimos que no lo era. Un sobre contenía fotos de Esteban de niño, recortadas en tiras. Otro, un peluche viejo, rasgado, que Esteban reconoció enseguida, estaba en su cuarto de infancia. Lo había tenido desde que era pequeño. Verlo así, roto, fue un golpe bajo. Pero nada se comparó con lo que vino después. Un paquete con hojas arrancadas de un diario. Manuscritas. Reconocimos la letra. Era de Lorenzo. Había párrafos enteros donde hablaba de mí. Con desprecio. Me llamaba cáncer social. Decía que yo era una invasión. Que estaba destruyendo a su familia desde dentro. Hablaba de mí como si fuera una amenaza, un enemigo. Escribía cosas como tengo que salvar a Esteban antes de que sea tarde. No firmaba, pero no hacía falta. Era él. Fuimos a la policía. Llevamos todo. Fotos, sobres, paquetes. Nos dijeron que sin pruebas directas no podían hacer mucho. Que las estampillas eran de diferentes ciudades. Que no había huellas. Que probablemente era él, sí, pero no bastaba para hacer algo legalmente. Salimos de la comisaría con las manos vacías, pero con un peso más en el pecho. Esteban ya no dormía bien. Tenía pesadillas con su infancia. Me confesó cosas que nunca había contado, gritos, insultos, comparaciones constantes. Me hablaba de cómo Victoria nunca lo defendía, solo intentaba suavizarlo todo. Y no era que no viera. Es que no quería conflicto. Y callar era más fácil. Yo también empecé a tambalear. Me costaba mirar a mis alumnos a los ojos sin pensar que alguien como Lorenzo podía estar detrás, esparciendo rumores. Me preguntaba si mis colegas sabían algo. Si alguien creía esa historia de que yo era una desviada que destruía familias. Seguimos yendo a terapia. Y eso, en medio de todo, nos salvó. Nos dio herramientas. Nos hizo hablar cosas que nunca habíamos dicho. Nos dio la sensación de que, al menos entre nosotros, no había secretos ni juicios. Solo cuidado. A pesar de todo, hubo algo bueno, volví al trabajo. Mis alumnos me recibieron con una tarjeta gigante, hecha por ellos. Con dibujos torpes, con colores mezclados, pero con mensajes sinceros. Te extrañamos, seño, decía uno. Me gusta cuando lees en voz alta, decía otro. Y ahí recordé por qué elegí ser maestra. No era por el sueldo. No era por estatus. Era por eso. Por esa inocencia, por ese amor que todavía no ha sido contaminado por la miseria de los adultos. Y por primera vez en semanas, sonreí sin culpa. Esteban también había vuelto a su rutina. Su trabajo como abogado en una firma ambientalista se convirtió en su refugio. No era solo una vía de escape, era su forma de encontrar sentido entre tanto caos. Estaba comprometido con un caso importante. Una empresa estaba vertiendo residuos tóxicos en zonas residenciales de bajos recursos. Lo vi transformarse frente a ese reto. Por primera vez en mucho tiempo, lo vi motivado, enfocado. Como si algo dentro suyo hubiera despertado. Pero a pesar de esa energía en el trabajo, en casa la sombra de Lorenzo seguía presente. Una noche, mientras Esteban revisaba documentos en la sala, su celular vibró. Era un mensaje de Leonor. Nos advertía que algo había cambiado. Papá está más errático que nunca, escribió. Ya no solo habla de ustedes con rabia. Está obsesionado. Dice que va a hacer justicia. La advertencia quedó flotando. Una semana después, los paquetes dejaron de llegar. Al principio creímos que tal vez todo se estaba calmando, que tal vez Lorenzo se había rendido. Pero la calma no era más que una antesala. Una noche, ya recuperada casi por completo,
Estábamos cenando en paz cuando tocaron la puerta. Esta vez no fueron golpes violentos. Fue algo más calculado. 3 golpes. Una pausa. Y otros 3. Esteban se asomó. Era Lorenzo. Pero algo en su postura era distinta. No gritaba. No tenía la cara roja. Tenía las manos metidas en los bolsillos y la cabeza ligeramente inclinada hacia un lado. Parecía tranquilo. Y eso fue lo más inquietante. Esteban no abrió. «Ándate», le dijo a través de la puerta. «No tenemos nada que hablar». Lorenzo levantó la mirada hacia la cámara de seguridad. La sonrió. Esa fue toda su respuesta. Luego, se dio media vuelta y se fue caminando despacio, como si estuviera dejando un mensaje. Después de eso, instalamos más cámaras alrededor de la casa. Cerraduras reforzadas. Hablamos con la policía, pero sin pruebas más concretas, no podían hacer mucho más que tomar nota. Y en esa tensión seguimos, como quien duerme con un ojo abierto. Pero ese fue el punto de quiebre para Esteban. Una noche me confesó que no podía más con la carga. Que estaba durmiendo mal, que las pesadillas volvían una y otra vez. Empezó a hablar más seguido de su infancia, de momentos que había reprimido. Me contó cómo, cuando tenía apenas 10 años, su padre le gritó frente a todos en una comida familiar porque no sabía responder una pregunta sobre negocios. Como Graciela intentó disimular con una risa nerviosa mientras Esteban se atragantaba con la comida. O cuando, a los 16, le dijo que si elegía estudiar Derecho Ambiental era un maricón con delirios de héroe barato. O toda la vida me dijo que no era suficiente, dijo, con los ojos vidriosos. Y cuando encontré a alguien que me hace sentir suficiente, intentó destruirla. Sus palabras me dolieron más que cualquier ataque de Lorenzo. Porque entendí que no era solo por mí. Era por él. Por ese niño que nunca tuvo espacio para ser quien era sin miedo al castigo. Por ese adolescente que se encogía frente a su propio padre para evitar que lo humillara. Y también era por nosotros. Por lo que estábamos construyendo, y por lo que no íbamos a permitir que se destruyera. Leonor se convirtió, sin que lo planeáramos, en una aliada inesperada. Nos mantenía informados de lo que pasaba con sus padres. Un día nos escribió que Lorenzo había estado visitando familiares, intentando convencerlos de que nosotros lo habíamos abandonado, que lo habíamos dejado solo en el momento en que más los necesitaba. Pero nadie le creía ya. No después de lo que había hecho. No después de lo que Leonor se animó a contar también. Fue ella quien nos dio la pista clave. Una de las cartas, las que llegaron a su casa, la letra no era de papá. Era de mamá. No lo podíamos creer. Pero tenía sentido. El tono, el estilo, incluso las frases que se repetían, eran más propias de Graciela que de Lorenzo. Ella, siempre tan comedida, tan medida. Pero con un resentimiento silencioso que, al parecer, necesitaba un canal. Esa pista fue suficiente para que Fabián, un amigo de Esteban que trabaja en temas legales, nos ayudara a juntar evidencia y presentar una denuncia formal. Era difícil probar el origen exacto de los paquetes, pero algunas huellas, datos del papel y ciertos detalles coincidían con objetos de la casa de los padres de Esteban. Con eso, conseguimos una orden de alejamiento contra ambos. No fue un trámite fácil. Fue desgastante, emocionalmente cruel. Pero lo logramos. Y cuando la orden fue oficial, sentí por primera vez en meses que podíamos respirar. Leonor, valiente como pocas, hizo público el documento. Dijo que, si había algo que podía restarles poder social a sus padres, entonces había que usarlo. Que ya estaba harta del miedo. Que nadie más debía callar por vergüenza. Mientras tanto, Esteban y yo habíamos comenzado un proceso silencioso, pero cargado de esperanza. Estábamos buscando un bebé. No lo anunciamos, no lo convertimos en una cruzada. Simplemente decidimos que, si bien no podíamos controlar el pasado ni a quienes intentaron dañarnos, sí podíamos elegir qué construir. Y nosotros queríamos construir algo nuevo. Propio. Nuestro. Después de conseguir la orden de alejamiento, todo se sintió distinto.
No porque Lorenzo y Graciela desaparecieran de nuestras vidas, sino porque por primera vez habíamos trazado un límite legal y emocional que ellos no podían cruzar sin consecuencias. Fue un alivio, sí, pero también una herida abierta. Nadie llega a ponerle una orden judicial a su propia familia sin que algo adentro se rompa. Esteban, aunque firme, no estaba indemne. Por las noches se quedaba despierto más tiempo del que admitía. Yo lo encontraba en la cocina, con una taza de té que ya no tomaba, mirando por la ventana como si esperara algo. A veces me hablaba de sus miedos. De lo que le dolía imaginar a su madre colaborando con su padre en esas cartas, en esos paquetes. Nunca había visto a Graciela como una amenaza directa. Su forma de dañar era más elegante, más silenciosa. Pero igual de eficaz. Una tarde, mientras acomodábamos algunas cosas en el estudio, Esteban abrió una caja con objetos de su infancia. Fotografías, juguetes, cuadernos viejos. Y ahí estaba, una agenda rota. En una de las páginas, con letra infantil, había escrito: «Hoy papá me dijo que me parezco a mamá». Pero lo dijo como si fuera algo malo. Esteban no dijo nada. Solo dejó la agenda a un lado y siguió acomodando sin hablar. Pero yo entendí. No era solo lo que le había hecho Lorenzo. Era también lo que nunca le había dicho Graciela. Las veces que lo dejó solo. Las veces que no intervino. Las veces que le pidió que no exagerara. Por mi parte, volvía poco a poco a mi ritmo en la escuela. Mis alumnos seguían siendo una fuente de luz. Cada sonrisa, cada dibujo, cada historia mal contada me recordaba que todavía había lugares donde todo era más simple. Donde las intenciones eran puras. Una tarde, una de las nenas me dejó en el escritorio una nota que decía: «Profe, cuando te veo feliz, yo también soy feliz». La guardé en la billetera. Todavía la tengo ahí. Esteban seguía muy metido en su trabajo. El caso del vertido ilegal lo absorbía, pero también lo encendía. Ganó una audiencia importante contra la empresa responsable. Salió en el diario local. La ironía no se le escapó. Su padre, que siempre lo acusó de querer jugar a salvar al mundo, ahora debía verlo recibiendo reconocimientos por exactamente eso. Pero no era arrogancia. Era una especie de reivindicación silenciosa. No para los demás. Para él mismo. Las conversaciones sobre formar una familia empezaron a ser más frecuentes. A veces de forma casual, otras con más intención. Estábamos listos. Nos sentíamos más fuertes que nunca. Sabíamos que no teníamos todas las respuestas, pero también sabíamos que podíamos enfrentar lo que viniera, juntos. Y fue en ese contexto cuando nos enteramos del accidente. Ocurrió una noche de diciembre, cerca de las fiestas. Un coche había chocado contra un auto estacionado en una calle angosta del centro. Dentro del vehículo estaban Lorenzo y Graciela. Él manejaba. Ambos estaban bajo los efectos del alcohol. Nadie salió herido, por suerte. Pero la policía llegó rápido, y lo que normalmente hubiera sido otra situación resuelta por contacto se complicó. Alguien empezó a grabar. En el video, que pronto circuló por redes, se lo veía a Lorenzo hablando por teléfono, nervioso, tratando de controlar la situación. Pero esta vez, los oficiales no pudieron hacer la vista gorda. Lo llevaron a comisaría. A Graciela también, aunque solo para cumplir el protocolo. Lo que no esperaban era que los vecinos salieran a los balcones. Que hubiera gente grabando desde todos los ángulos. Que la ciudad, pequeña como es, reaccionara. La presión fue tal que no hubo forma de encubrirlo. Se le asignó un juez. Lorenzo tuvo que afrontar el proceso legal. Pagó una multa. Pagó la reparación del auto. Y lo más simbólico de todo, le ordenaron hacer trabajo comunitario. Pero no cualquier trabajo. Debía hacerlo visible. Nada de tareas discretas en una oficina. El castigo debía ser público. Una de las tareas asignadas fue la limpieza de las orillas del río de la ciudad. El mismo río que Esteban había defendido en su caso judicial. El mismo que la empresa de Lorenzo había contaminado años atrás. Y un día, mientras Esteban volvía a casa, lo vio. Lorenzo,
con un chaleco naranja, guantes de plástico y una bolsa negra, recogiendo basura a la orilla del río. Se detuvo en el auto. Bajó la ventanilla. «De nada», le dijo. Lorenzo lo miró, confundido. «¿Perdón?» «No dijiste gracias. Pero deberías. Porque gracias a mí, hoy solo estás levantando latas, y no residuos tóxicos». Lorenzo se quedó callado. No hubo insultos. No hubo gritos. Solo una mirada larga, cargada de un silencio que ya no podía herir. Cuando Esteban volvió a casa y me lo contó, no lo hizo con rencor. Lo hizo con esa paz que se siente cuando uno entiende que el pasado ya no tiene poder. Que el dolor sigue ahí, sí, pero ya no gobierna. Unos días después, Leonor nos confirmó lo que sospechábamos. Algunas de las cartas y paquetes también habían salido de manos de Graciela. No todos, pero suficientes. Con eso, la justicia nos concedió una orden de restricción total. Para ambos. Leonor nos pidió permiso para hacerla pública. Su intención no era venganza. Era equilibrar un poco la balanza. Decir, esto pasó. Esto es real. Y no vamos a callar más. Mientras tanto, en casa, seguíamos intentándolo. Aún no había señales de embarazo, pero no estábamos apurados. Sabíamos que el tiempo haría lo suyo. Y mientras tanto, teníamos lo más importante, nos teníamos el uno al otro. Y eso, después de todo lo vivido, era más que suficiente. Las semanas posteriores al incidente del río transcurrieron con una calma extraña, como si el aire se hubiera aclarado después de una tormenta larguísima. No era una paz ideal ni definitiva, pero por primera vez en mucho tiempo, Esteban y yo sentíamos que podíamos caminar sin mirar constantemente sobre el hombro. Con la orden de restricción vigente y pública, tanto Lorenzo como Graciela desaparecieron de nuestra vida cotidiana. No hubo más llamadas, ni cartas, ni apariciones sorpresivas. Aparentemente, incluso el poder de intimidación que Lorenzo había cultivado durante años se desmoronó frente a la evidencia de sus actos. La ciudad no es tan grande, y la gente no es tan ciega como él creyó. Leonor se mantuvo cerca. Empezó a venir a cenar los viernes. Traía vino, postres, anécdotas de su trabajo, y esa especie de gratitud callada por haber encontrado finalmente un lugar donde no tenía que disimular ni fingir lealtades impuestas. Fue ella quien, una noche, trajo una caja de fotos familiares viejas. Nos sentamos los tres en el piso del living, rodeados de imágenes de infancia, cumpleaños pasados, veranos en casas de campo. Esteban me señalaba las fotos y me contaba cosas que nunca había dicho antes. Ese verano tenía 9. Papá me hizo repetir la tabla del 7 frente a todos porque me equivoqué en una pregunta. Me encerré en el baño a llorar. Mamá dijo que estaba sensible. Sus palabras ya no venían con rabia. Venían con tristeza, sí, pero también con una claridad serena. Como si al contarlo pudiera desarmar esa versión distorsionada de su pasado. Como si, por fin, pudiera ver lo que realmente fue, y no lo que le obligaron a fingir que era. Mi salud se estabilizó completamente. Volví al aula con más ganas que nunca. Me propusieron desarrollar un programa de mentoría para estudiantes de primera generación universitaria, y acepté con una emoción que me costaba ocultar. Saber que podía ayudar a chicos como yo a creer en su camino, a persistir, me devolvía algo que había perdido entre tanta tensión, sentido. Esteban también brillaba en su propio terreno. Ganó el caso del río. La empresa fue sancionada, tuvo que pagar una indemnización, y el vertido se detuvo. Esteban fue entrevistado en varios medios locales. Su rostro, antes borrado en la sombra de su padre, estaba ahora asociado a un logro concreto, a una causa noble. Ya no era el hijo de Lorenzo. Era Esteban, el abogado que logró frenar una injusticia. Verlo así me emocionaba. Verlo encontrarse a sí mismo, después de tanto despojo emocional, era una victoria compartida. Empezamos a hablar en serio sobre formar una familia. Ya no como una idea lejana o una ilusión frágil, sino como algo que realmente queríamos. Un proyecto real. Propio. No para llenar vacíos,
sino para compartir lo que habíamos construido. Estábamos conscientes de que el pasado no desaparece, que los fantasmas no se esfuman porque uno decida ignorarlos. Pero también sabíamos que no íbamos a permitir que ese pasado nos definiera. Que nuestra historia no sería una reacción a la de Lorenzo y Graciela, sino una elección en dirección opuesta. Las fiestas llegaron con una mezcla de recuerdos y silencio. No hubo presiones, ni cenas incómodas, ni fingimientos. Por primera vez, pasamos Navidad solo con mis padres y Leonor. Fue una noche sencilla, cálida, sin protocolo. Comimos empanadas caseras, brindamos con sidra barata y jugamos a adivinar canciones con una app del celular. Y fue perfecto. En esos días, le pregunté a Esteban si alguna vez sospechó que su padre tuviera un problema serio con el alcohol. Me miró largo rato, pensándolo bien. Y siempre fue un alcohólico funcional, dijo. Tomaba en eventos, en casa. Pero cuando cruzaba cierta línea, se volvía cruel. Nos ponía a competir, nos descalificaba, se volvía violento sin gritar. Mamá lo llamaba exagerado. Yo pensaba que era normal. Normal. ¿Qué palabra tan mentirosa puede volverse cuando uno crece con el dolor como parte del decorado? Esteban me contó que hubo veces en las que la policía los detuvo por conducción bajo efectos del alcohol, y Lorenzo simplemente llamaba a alguien, solucionaba todo con una sonrisa y una tarjeta de presentación. Pero esa última vez, cuando chocaron contra un coche estacionado, no hubo nadie que lo cubriera. Las cámaras de los celulares fueron más fuertes que su influencia. Y esa fue su verdadera derrota, no el castigo legal, no las multas, ni siquiera el trabajo comunitario. Fue la pérdida de su anonimato como intocable. Su caída pública. Un detalle que, aunque pequeño, fue simbólicamente importante. En uno de esos días de limpieza obligatoria, Lorenzo fue asignado justamente a recoger basura en el tramo del río donde Esteban había defendido el caso. El mismo lugar que él alguna vez había ayudado a contaminar con su negligencia. La vida, a veces, tiene una memoria muy precisa. La escena fue simple. Esteban pasó por ahí y lo vio, con el chaleco naranja y una bolsa negra en la mano. Bajó la ventanilla y le dijo, con voz neutra: «De nada». Lorenzo lo miró, confundido. «¿Y gracias por qué?» «Porque gracias a mí estás recogiendo latas. No químicos». No fue un insulto. No fue una burla. Fue un hecho. Una respuesta sin gritos. Y esa fue la última vez que se cruzaron. Por mi parte, aún luchaba con algunas secuelas emocionales. Las palabras que Lorenzo escribió en esas entradas de diario, el odio, los insultos, las amenazas apenas disfrazadas, a veces volvían a mí en momentos inesperados. Pero cada vez duraban menos. Cada vez dolían menos. No estoy segura de que alguna vez dejen de doler del todo. Pero aprendí que el dolor no tiene por qué quedarse a vivir conmigo. Hace poco, en una nueva sesión con nuestro terapeuta, Esteban y yo leímos las cartas que escribimos para sus padres, esas que nunca enviaríamos. Yo rompí la mía al terminar. Esteban la guardó. Y no es para ellos, dijo. Es para mí. Para recordarme que no quiero volver a ese lugar. Seguimos intentando tener un bebé. No hay noticias todavía, pero hay esperanza. Y, sobre todo, hay paz. La verdadera. Esa que no depende de si alguien te quiere o te acepta. Esa que construís cuando dejas de pedir permiso para ser quien sos. Hoy, cuando pienso en todo lo que pasamos, no siento rencor. Siento fortaleza. Porque sobrevivimos. Porque nos elegimos. Porque no nos dejamos destruir por la culpa, el miedo o el linaje. Porque la historia que estamos escribiendo ahora es solo nuestra. Y nadie nos la va a quitar. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.